Arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias y especialista en Gestión Integral de Guado Angustifolia. Actualmente es gerente general de Cuatro Paredes Arquitectos, docente e investigador de la Universidad Central del Ecuador, donde trabaja en sistemas constructivos, diseño arquitectónico e innovación en el reciclaje de materiales para la construcción. Hola familia del Laboratorio de Reciclaje. El día de hoy estamos resolviendo una de las preguntas más comunes que tenemos. ¿Qué pasa con los escombros? Tenemos el día de hoy un invitado especial. Paul Paredes. Paul Paredes, ¿cuál es tu profesión? Arquitecto. Arquitecto, perfecto. ¿Qué mejor que un arquitecto para que nos diga qué podemos hacer con esos escombros que muchas veces nos sale de nuestra casa? La primera pregunta, ¿qué son exactamente los residuos de construcción o demolición que conocemos como escombros? Perfecto, muchas gracias por la invitación. Y realmente, ¿qué son los residuos? Dentro de la actividad humana siempre vamos a generarlos. Y enfocada en el sector de la construcción, cuando tú construyes, remodelas, modificas algo, van a generar residuos. Estos residuos que lastimosamente van a escombreras no legales, provoca una contaminación ambiental. Por lo tanto, los escombros son una oportunidad para el constructor en el trabajo de la construcción sostenible. Paul, siguiente pregunta. ¿Es verdad que los residuos de construcción y de demolición son basura? No, no es así. Nosotros los constructores tenemos que entender que los residuos son recursos que pueden ser aprovechables. Es decir, nosotros podemos generar como constructores los residuos, pero nuestra convicción ambientalista y de responsabilidad ambiental debe ser reusarlos en muchos casos y finalmente disponerlos de manera efectiva con la EMGIRS, que es la empresa municipal. Sí, porque miramos de que la mayor parte de la ciudadanía utiliza los escombros como contaminación para nuestros ríos, para algunos lugares que tenemos muy bonitos de nuestra naturaleza. Paul, ¿qué porcentaje de esos residuos de construcción y demolición se pueden reciclar? Bueno, para hablarte de porcentajes tenemos que hablar primero de una separación en la fuente. Tenemos que clasificar todo lo que es madera, vidrio, escombros, plástico, cartón. Es decir, es un abanico bastante extenso. A partir de eso yo te podría hablar de porcentajes. Sin embargo, el primer paso es educar al constructor, educar al que se está formando como arquitecto, como ingeniero, para que comience a separar en la fuente todos estos residuos. De tal manera que ahí sí el porcentaje que se use será en función de la calidad de la separación en la fuente. Perfecto, nuestra misión. En la misión en la que estamos, cambiar todo lo que son hábitos para que generemos estos procesos del cuidado del medio ambiente. ¿Cuál es el error más común que cometen las personas cuando remodelan sus casas? Bueno, el principal error es no trabajar con un profesional que se vincule al sector de la construcción. ¿Por qué? Porque el arquitecto o el ingeniero tienen sus contactos que van a permitir gestionar los residuos con personas calificadas hacia las escombreras autorizadas por parte de la municipalidad. Entonces, el error más común es no empezar con un profesional, el cual va a diseñar de tal manera que reduzca la cantidad de residuos de construcción y demolición que se generan. Él puede reusar los materiales o los acabados que tenemos a la mano en la intervención arquitectónica. Por lo tanto, primer error, no apoyarse en un profesional. Perfecto. Sí, en nuestro caso, pues nos pasa mucho, ¿no? De que muchas veces los residuos que nosotros generamos, no hay el gestor adecuado. En este caso nosotros contamos con varios gestores para cada uno de los materiales. Tenemos lo que es una unión con la Fundación Renarec, por ejemplo, que gestiona la mayor parte de los reciclables que llegan al laboratorio. Bueno, algo muy común que nos pasa aquí en el laboratorio es que no traen las cosas que nosotros recibimos. Es muy común que a veces, no sé, nos traigan plásticos o algunas cosas que aquí en el laboratorio definitivamente desde que les decimos no recibimos. ¿Qué es lo más extraño que han encontrado en los residuos de construcción y demolición? Bueno, de mi experiencia hemos encontrado algunas cosas. En el proceso constructivo y constructivo más que de remodelación, lo que hemos encontrado son las herramientas humanas. Entonces sí llama la atención que hay cosas que no concibe uno como constructor encontrarse ya en el proceso de construcción. Y ropa, hemos encontrado juguetes enterrados, cosas que llaman la atención de mi experiencia. Ahora habría que abrir el abanico a más constructores para ver con qué nomás se han encontrado. De esto creo que podríamos tener aquí en esta mesa algunos constructores que nos expliquen qué nomás, pero básicamente a mí me han pasado osamentas humanas. Las famosas huacas que se conoce por ahí, ¿no? Sí, ventajosamente se hicieron las averiguaciones, no eran temas patrimoniales, ventajosamente, y obviamente se llamó al
padre de la comunidad para que él pueda gestionar todos esos recursos, esos osamentos que nos encontramos en obra. También, como cosas que pasan en el laboratorio, en este proceso pasan también cosas extrañas y raras ahí. Teniendo en cuenta la cifra del MGIRS de 2.000 toneladas que se generan diariamente de basura en Quito, en escombros, ¿cuántas toneladas se generan diariamente? Gracias por tu pregunta. Realmente los residuos sólidos urbanos, sí, la MGIRS tiene una data de 2.200 toneladas día, más o menos de lo que se registra en las estaciones de transferencia. En cuanto a la construcción, la estadística data de parte del MGIRS, pero es una subvaloración. ¿Por qué? Porque muchas demoliciones, muchos escombros terminan en terrenos baldíos, es decir, no hay una métrica. Si bien la MGIRS tiene una normativa, una ordenanza, y lo mismo el Ministerio de Ambiente con respecto al instructivo, no todos cumplen. Los constructores tenemos una responsabilidad extendida del producto, y en ese sentido no todos los constructores y las personas que remodelan, como en la pregunta anterior que tú me hiciste, no todos se asesoran de manera profesional. Por lo tanto, muchos terrenos, quebradas, riachuelos terminan contaminados con una métrica que no está contabilizada por parte del MGIRS. Entonces, al momento en Quito se está dando un fenómeno de construcción acelerado, lo cual genera muchos residuos, y de esto, de la métrica y de la caracterización de residuos que tiene ya establecida la MGIRS, establecemos que un 49% de estos datos son tierra negra, producto de excavaciones. Entonces, esos datos hay que comenzar a construir. ¿Para qué? Para levantar política pública. Y ahí es donde entra el laboratorio de reciclaje como un aliado para poder ir construyendo esta política pública. Desafortunadamente, como existen gestores calificados, hay gestores que no son calificados. ¿Qué pasa con esos escombros, con esos residuos de construcción que quedan en los ríos y en las quebradas? Bueno, lastimosamente el problema es grave, porque si no llega a la disposición final, que son en las escombreras autorizadas por parte del MGIRS, termina en cualquier terreno baldío o en cualquier quebrada, provocando una contaminación severa al ambiente, no solamente una contaminación de suelo, de agua, sino al aire, al particulado que respiramos todos los quiteños. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es educar. El laboratorio de reciclaje, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central están preocupados en ese sentido, en generar cursos de manejo de residuos de construcción para que desde la formación los estudiantes y próximamente los profesionales sepan cómo gestionar. Es decir, la gestión de los residuos de construcción y demolición son fundamentales en este proceso para evitar la contaminación de quebradas, ríos y todos los esteros en lo que es la costa ecuatoriana. ¿Qué mejor que la educación como solución para este tipo de problemas? Paul, ¿qué otros productos pueden fabricarse a partir de los residuos de construcción? Bueno, tenemos conocimiento y sabemos que hay gestores ambientales autorizados, como por ejemplo la red de Novacero, Adelca, todo lo que es del acero se puede reciclar. La madera, hay un gestor que nos conecta a los constructores con los productores, en este caso Novapank, que reusa e ingresa el residuo como recurso en el proceso productivo. El vidrio, por supuesto, es reciclable infinitamente. Tenemos el reuso, incluso vuelvo al tema del reuso, porque cuando tú haces demoliciones puedes usar la madera que sale de estas demoliciones en apuntalamientos, entibados en el proceso constructivo. Es decir, la creatividad del constructor puede ir generando más materiales. Y ahí quiero hacer un énfasis en el sentido de que la academia juega un papel fundamental con el emprendedor para generar nuevos materiales en cauchos, en plásticos, madera, vidrio, en hormigones incluso. Ahí se puede usar la piedra de las demoliciones como elementos decorativos, como por ejemplo muros japoneses en algunas obras o ladrillos reciclados. Es decir, el abanico es muy amplio como para desarrollar a nivel de emprendedores y a nivel de investigación en la academia. En los tabús que muchas veces tiene la gente de los materiales reciclados, le hago la siguiente pregunta: ¿es seguro construir con materiales reciclados? Sí, es seguro, previo la separación en la fuente. Justamente dentro de la educación y la caracterización de residuos hay que entender cuáles son los residuos inertes, cuáles son los peligrosos, para poder separar en la fuente y evitar esta contaminación. Ahí es donde volvemos a la pregunta anterior, en el sentido del emprendimiento, la investigación por parte de la academia, para que la gente se sienta segura de que los productos que va a usar en la construcción son confiables, son seguros, no son tóxicos a la vida humana. Y duraderos, que es la mayor característica que tienen los productos reciclables, que a diferencia de otros, su duración es mucho más extendida también.
Hablando de este proceso de los materiales, ¿dónde podemos encontrar para que la ciudadanía mire también algunas construcciones hechas con estos materiales reusados? ¿O qué alternativas se han dado? Bueno, los constructores tenemos la obligación ambiental, ¿sí? Muchas de las obras en las cuales yo intervengo reuso accesorios, implementos, materiales de otras obras, justamente para evitar esta contaminación. Sin duda, en el Ecuador existen muchas obras que han sido trabajadas de esa manera, con materiales reusados o tal vez incluso reciclados. Pero lastimosamente no conocemos de esas experiencias, por lo cual invito a que las personas que hayan hecho participen y nos hagan conocer cuáles son los procesos y cómo lo vivieron y nos muestren los ejemplos. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a hacer conscientes de lo que estamos haciendo en la construcción. Es bien importante esta pregunta. ¿En los procesos de demolición se puede revalorizar algún material? Por supuesto, es fundamental desde la educación trabajar con los profesionales de la construcción y sus vinculados para revalorizar, como por ejemplo en las demoliciones se puede reusar tejas en caso de construcciones antiguas, muebles, closets, eso de puertas, por ejemplo. Muchas veces se entrega a gestores que ellos dan una nueva vida al material y los vuelven a comercializar. Es decir, no se hace residuo, se valoriza el producto, aumenta el ciclo de vida de la puerta, del mueble y se adapta a realidades de la comunidad, por ejemplo. En algún caso hice una demolición en una vivienda por el sector de las casas y todos esos muebles terminaron en la vivienda de un señor que tiene la habilidad, el trabajo en las manos de carpintería para darle un nuevo uso a estos productos. Perfecto, qué mejor que buscarles una alternativa de solución a metales, a madera que todavía está en buen estado y que se puede utilizar en otros productos. Es así, correcto. En las preguntas que nos llegaron de nuestros ciudadanos, Paul, entra la primera: estoy remodelando mi casa. ¿Qué puedo hacer con esos residuos que salen de la construcción? A ver, buena pregunta. Básicamente aquí hay que tener claro dos cosas. Lo que no debes hacer es tomar los escombros en las bolsas e ir a colocarlos en los contenedores del municipio. Eso no se debe hacer. ¿Qué es lo que sí se debe hacer? Es contactar a un profesional, a un gestor, para que disponga los residuos en las escombreras autorizadas. Eso es lo que sí se debe hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los contenedores del municipio no están diseñados para manejar escombros y la cantidad que se genera en unas remodelaciones de intervenciones son bastante extensas. Así que mi sugerencia es contactarse aquí te voy a dejar el número telefónico de la INFIRS, donde está en la página web los contactos de gestores autorizados por parte de la INFIRS. Hablando de esos gestores no calificados, ¿qué pasa si yo contrato a una persona que bota los escombros ilegalmente? La responsabilidad extendida del productor alcanza la ordenanza municipal. Es decir, si bien tú contratas a un gestor no autorizado y él puede depositarlos en cualquier terreno, en cualquier calle oscura, ¿sí? Siempre va a ser tu responsabilidad. Es decir, tu intervención arquitectónica, sea nueva o remodelación, tiene una responsabilidad y tú tienes que ser consciente de eso. Por lo tanto, mi invitación es a que trabajes con gestores autorizados, que generen esa confianza y esa responsabilidad desde el sitio de la producción hasta la gestión en la escombrera autorizada. Entonces, ahí existe una trazabilidad que verifica que el productor es responsable hasta la gestión final. Por lo tanto, mi invitación sería a que trabajes con profesionales, con una red de trabajo importante para que esos contactos generen la responsabilidad social del productor y la gestión del residuo en la escombrera. Perfecto. Hablando ya un poco del tema ambiental, ¿cómo afectan los escombros el riesgo de inundaciones? Los residuos de construcción y demolición son importantes en tanto y cuanto, si no son gestionados correctamente, van a llegar al alcantarillado, provocando taponamientos. En el caso de que los escombros son gestionados ilegalmente en quebradas, en riachuelos, eso puede provocar un taponamiento de los mismos. Entonces, no solamente es una afectación al tema ambiental, sino un tema a la sociedad. Ponemos en riesgo a las poblaciones que se encuentran en las partes bajas de esas cuencas hidrográficas. Es decir, puede haber un taponamiento, sí, pero también una contaminación de estos escombros en contacto con el agua en las riberas de los ríos que lastimosamente luego son tomados del agua y con eso se cultiva los alimentos que consumimos.
Entonces el riesgo es altísimo, no solamente desde la gestión de riesgos, valga la redundancia, sino también desde la contaminación en lo que es alimentación. Muchas veces no nos damos cuenta, pero todo está completamente ligado. Metiéndonos un poco ya sobre la economía circular, ¿qué países son ejemplo de reciclaje en el proceso de los residuos de construcción? Bueno, en Latinoamérica nuestro ejemplo es Chile. Tiene un plan, una política pública nacional en la cual se gestionan los residuos, no solamente en la disposición final, sino también en la producción de elementos arquitectónicos y de infraestructura, con la obligación y la exigencia de usar un porcentaje llegando hasta el 80% de materiales y reciclados como el hormigón, por ejemplo. El ladrillo, los prefabricados son reusados en procesos constructivos. Y ese es el objetivo que tenemos aquí con empresas cementeras, gestionar, educar a la gente para que entre como política pública esto, que el árido reciclado sea parte de la construcción de la infraestructura de la ciudad. Hablemos un poquito de la solución, ¿sí? ¿Qué le falta al Ecuador para aprovechar mejor estos residuos de construcción? En primer lugar, dentro de las mallas curriculares, desde la escuela hasta la universidad, una asignatura que se llama Educación para el Desarrollo Sostenible. Es fundamental. El segundo paso es investigación por parte de la academia para ver qué de estos residuos, que son recursos, se usan en los procesos constructivos o en otros sectores de la economía. ¿Qué le falta? Muy buena pregunta. Ese es un tema que lo vamos a dar vueltas todo el tiempo en la sociedad, y ahí es donde vienen las personas creativas. Invitaría yo a que la empresa privada, a que el GAD y la academia articulen cadenas de valor para que gestionen emprendimientos, investigación, y a partir de eso no había el que falta, sino cómo vamos a tratar esto en beneficio de generar empleo para el país, para el ciudadano. ¿Qué opinas y qué le dirías a las personas que piensan que solo son piedritas y que las podemos dejar en cualquier lugar? Bueno, primero, no es una sola piedra. Si sumamos cada ciudadano, cada actor, son muchas piedras las que quedan en el ambiente y pueden ser contaminantes. Muchas veces gestionas tus residuos que piensas que no tienen ningún impacto, pero sí lo tienen. ¿Qué te diría? Eduquémonos. Es fundamental educarnos. Por lo tanto, se están generando, y vamos a trabajar junto con el laboratorio de reciclaje, en un curso de manejos de residuos de construcción y demolición. Ya lo tenemos en 2 cohortes de la Universidad Central, en la Facultad de Arquitectura. Podemos ir pensando en articular ya esto con el laboratorio, con los gremios, con la Camicón, con el Colegio de Arquitectos, para que esto coja fuerza. Y entonces ya no será una piedra. Será para unos la oportunidad de emprender y para otros gestionar la calidad de ambiente. Qué importante estos procesos. Y tú que estás desde tu hogar, ¿te gustaría ser partícipe de estos proyectos como la gestión de residuos? Comenta en nuestras redes sociales si quieres ser parte de estas alternativas de solución y no ser parte del problema.